Welcome to Pro Español. Me llamo Ana. Tengo 30 años. Estoy casada con un hombre maravilloso llamado Félix. Él tiene 32 años. Vivimos en una casa pequeña y hermosa con un gran jardín. Nuestra vida era simple y tranquila. Yo trabajaba a tiempo parcial en una biblioteca local. Félix trabajaba para una gran empresa en la ciudad. Su trabajo requería que viajara. A veces se iba por unos días, a veces por una semana. Lo extrañaba cuando estaba fuera, pero confiaba completamente en él. ¿Por qué no confiaría? Era el hombre más amable que conocía. Siempre me traía un pequeño regalo cuando regresaba de un viaje. Hablábamos de todo. Me sentía segura con él. Me sentía tan amada. Pensé que envejeceríamos juntos en nuestra hermosa casa. Pensé que lo conocía por completo, pero estaba equivocada. Recuerdo esa noche con mucha claridad. Era un viernes. Estábamos en la cama. Yo estaba leyendo un libro. Félix ya estaba dormido. Estaba cansado de un largo día de trabajo. Dejé mi libro y apagué la luz. Cerré los ojos lista para dormir. Entonces su teléfono comenzó a sonar. Fue extraño. ¿Por qué sonaba tan tarde? Era casi medianoche. Pensé que tal vez era una emergencia de su oficina. No quería despertarlo. Se veía tan cansado. Tomé el teléfono y vi un número desconocido. ¿Debería contestar? Tal vez era importante. Presioné el botón verde. Hola, dije. No hubo respuesta. Luego, la voz de una mujer. Sonaba asustada, como si estuviera llorando. «¿Félix? ¿Eres tú, Félix?», preguntó. Su voz temblaba. Mi corazón comenzó a latir rápido. «No, soy su esposa, Ana», dije. «Él está durmiendo. ¿Está todo bien?». Hubo una pausa. «Su esposa», dijo. Su voz estaba llena de confusión. Luego se volvió seria de nuevo. «Por favor, necesito hablar con él. Soy Bruno, nuestro hijo. Tiene fiebre muy alta. No se despierta. El doctor dijo que debemos ir al hospital inmediatamente. Por favor, despiértalo». No podía respirar. Nuestro hijo Bruno. ¿Quién era Bruno? No teníamos hijo. No teníamos hijos. Pensé que debía haberla entendido mal. Debe ser un error terrible. Creo que tiene el número equivocado, dije. No, dijo ella. Este es el número de Félix. ¿Acaso no es el teléfono de Félix Carter? Sí, lo es, dije. Mis manos temblaban. Entonces, por favor, lloró. No sé quién eres, pero necesito a mi esposo. Mi hijo necesita a su padre. Por favor, déjame hablar con él, mi esposo. Su esposo. Nuestro hijo. Las palabras se repetían en mi mente. No tenían sentido. Está bien, dije. No sé por qué lo dije. Terminé la llamada. Miré al hombre que dormía a mi lado. Mi esposo Félix seguía durmiendo plácidamente. Se veía igual,
pero de repente era un extraño. ¿Quién era este hombre? Este hombre que tenía un hijo, este hombre que tenía otra esposa, otra vida. Me quedé sentada allí mucho tiempo. No podía moverme. Solo lo miraba, al hombre que amaba, al hombre en quien había confiado toda mi vida. Mi vida perfecta era una mentira, una gran y fea mentira. Las lágrimas caían de mis ojos. Recordé todas las veces que él viajaba por trabajo, las llamadas nocturnas que recibía en otra habitación, las veces que se veía preocupado. Siempre pensé que era por su trabajo. Nunca jamás pensé que algo estuviera mal. ¿Cómo pude haber sido tan ciega, tan estúpida? Sabía que no podía simplemente quedarme allí. Tenía que saberlo. Necesitaba escucharlo de él. Félix, dije, Félix, despierta. Él abrió los ojos. Parecía somnoliento. Ana, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Preguntó. ¿Te sonó el teléfono? Dije. Lo contesté. Su rostro cambió un poco. ¿Mi teléfono? Preguntó. ¿Quién era? ¿Era mi jefe? No, dije. No era tu jefe. Era una mujer. No dijo su nombre. Dijo que tu hijo estaba enfermo. Tu hijo, Bruno, dijo que necesitaban ir al hospital. Te llamó su esposo. Se veía asustado. No dijo nada. Solo me miraba. Félix, dije, ¿quién es Bruno? ¿Quién es esa mujer? Ana, debe ser un error. Un número equivocado. Probablemente estabas medio dormida. No me mientas, dije. No te atrevas a mentirme ahora. Ella sabía tu nombre. Sabía tu nombre completo. Te llamó su esposo. Dijo que tienen un hijo juntos. Sus ojos estaban llenos de culpa. Sabía que ya no podía mentir. Ana, dijo, lo siento mucho. Nunca quise que te enteraras así. ¿Enterarme de qué? Pregunté, aunque ya lo sabía, solo necesitaba escucharlo decirlo. Es verdad, dijo. Tengo otra familia. Su nombre es Teresa y Bruno. Bruno es mi hijo. Tiene 5 años. El mundo se detuvo. Mi corazón se rompió. Era real. Mi esposo tenía otra esposa y un hijo. Durante años, había vivido 2 vidas. No podía hablar, solo lo miraba fijamente. ¿Cómo? Dije. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿A ella? Él dijo, es complicado. ¿Complicado? Dije. Me mentiste todos los días durante años. Tienes otra familia entera. Eso no es complicado, Félix. Eso es maldad. Él dijo, conocí a Teresa antes de conocerte a ti. Hace mucho tiempo. Estuvimos juntos por poco tiempo. Luego terminamos. Me mudé a esta ciudad por trabajo. Unos meses después ella me llamó. Me dijo que estaba embarazada. No sabía qué hacer. Tenía miedo. Era joven. Empecé a enviarle dinero. A veces la visitaba para ver a Bruno. Quería ser un padre para él, pero tenía miedo. No se lo conté a nadie. No se lo conté a mis padres. No se lo conté a mis amigos. Luego te conocí a ti, Ana, y me enamoré de ti. De verdad, eres
todo lo que siempre quise. Me hiciste tan feliz. Quería construir una vida real contigo. Pensé que podría protegerte de eso. ¿Protegerme? Dije. No me protegiste. Me mentiste. Construiste todo nuestro matrimonio sobre una mentira. Nuestro hogar, nuestro amor. ¿Fue algo real? Sí, dijo. Todo contigo fue real, Ana. Te amo más que a nada. Teresa, eso fue un error que cometí hace mucho tiempo. Tú eres mi vida, me reí. ¿Tu vida? ¿Y la vida de ella? ¿Sabes sobre mí? ¿Cree que es tu única esposa? No, dijo. Ella no sabe de ti. Cree que mi trabajo me obliga a viajar todo el tiempo. Había mentido a ambas. Tenía 2 mujeres que pensaban que eran su único amor. Pensé en Teresa, la mujer del teléfono. Estaba preocupada por su hijo enfermo y llamaba a su esposo, un esposo que compartía con otra mujer. Sentí lástima por ella. Tienes que ir, dije. ¿Qué? Preguntó. Tu hijo está enfermo, Félix. Dije que necesita a su padre. Tienes que ir con ellos. Ana, por favor, dijo, no hagas esto. Podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? Dije. No hay nada que arreglar, Félix. Está roto. Tú lo rompiste. Ahora ve. Él sabía que hablaba en serio. Se levantó de la cama, recogió su ropa. Sus manos temblaban. Se veía perdido. Ana, lo siento mucho, dijo una y otra vez, con los ojos llenos de lágrimas. No dije nada. Solo me senté en la cama y lo observé. Se paró en la puerta del dormitorio y dijo, «Te amo, una última vez». Luego se dio la vuelta y se fue. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Y luego solo hubo silencio. Estaba sola. Lloré y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Los primeros días fueron un borrón. No podía comer, no podía dormir. ¿Cómo pude haber sido tan estúpida? Me sentía avergonzada. Félix intentó llamarme unas cuantas veces. Me envió mensajes largos. Dijo que se estaba quedando en un hotel cerca de la casa de Teresa. Dijo que Bruno estaba bien. Solo era un virus malo. Dijo que me extrañaba. Dijo que quería volver a casa. Dijo que dejaría a Teresa y a Bruno. Haría cualquier cosa para estar conmigo otra vez. Leí sus mensajes, pero ya no podía confiar en nada de lo que decía. ¿Cómo podía dejar a su hijo? Era un hombre que huía de los problemas. No podía vivir así. No podía estar con un hombre al que no respetaba, un hombre en el que no podía confiar. Tomé una decisión. Le envié un mensaje. No vuelvas, Félix. Se acabó. Luego bloqueé su número. Sabía que tenía que sacarlo completamente de mi vida. Las siguientes semanas fueron muy difíciles. Estaba sola, estaba con el corazón roto y también tenía problemas de dinero. La casa estaba a nombre de Félix. Él pagaba la mayor parte de las cuentas.
Yo solo trabajaba a medio tiempo. No tenía muchos ahorros. ¿Cómo iba a sobrevivir? ¿Cómo iba a pagar el alquiler? ¿Cómo iba a comprar comida? Sabía que tenía que dejar la casa. Ya no era mi hogar. Empecé a buscar un pequeño apartamento para alquilar. Encontré un apartamento pequeño de una sola habitación. Necesitaba un trabajo a tiempo completo. El trabajo a medio tiempo en la biblioteca no era suficiente. Empecé a buscar en línea. Encontré un trabajo en un hospital. Necesitaban una enfermera. Apliqué y me lo dieron. Un día, aproximadamente 6 meses después de que Félix se fuera, recibí una carta. Era de un abogado. Mi corazón empezó a latir rápido. La abrí. Era una carta sobre nuestro divorcio, se había acabado. El fin de nuestro matrimonio. Ahora estaba completamente libre. Firmé los papeles y los envié de vuelta. Pensé en Félix. Me pregunté qué había sido de él, de Ana, de Bruno. Esperaba que Félix fuera un buen padre para Bruno. Había lastimado a tantas personas, incluyendo a él mismo. Una tarde fría, caminaba a casa desde el trabajo. Al doblar una esquina, lo vi. Estaba al otro lado de la calle, sosteniendo la mano de un niño pequeño. El niño tenía los ojos azules, igual que su padre, Félix. Debe ser Bruno. Mi corazón se detuvo. Me quedé paralizada. Félix se veía más viejo y cansado. Félix levantó la vista. Entonces me vio. Sus ojos se encontraron con los míos. Su rostro estaba lleno de tristeza y culpa. Nos miramos por un largo momento. Le di una pequeña sonrisa triste. Luego me di la vuelta y seguí caminando a casa. No miré atrás, se había acabado y yo estaba bien. El desamor no me destruyó. Me cambió. Me hizo más fuerte. Si estás pasando por un momento difícil, por favor, recuerda esto. No estás solo. Puede que sientas que tu mundo está roto, que el dolor nunca terminará, pero eres mucho más fuerte de lo que crees. Sé amable contigo mismo, puedes sanar, puedes construir una nueva vida y puedes volver a encontrar la felicidad. Si te gustó esta historia, por favor dale like, comenta, comparte y suscríbete.